Bienvenidos a Análisis e Ideas Intradía de Bitcoin. En este video quiero comentar lo que sucedió el día de hoy en nuestra jornada operativa, el posicionamiento de una entrada tipo short que consigue TP mediante un setup de continuidad. Este setup de continuidad vamos a ver más adelante en el video que tuvo una particularidad que vale la pena mencionar, y también vamos a revisar qué sucedió un escenario de toma de liquidez a distribución objetivo directa, la cual si como tal no operamos, es interesante que quede registrada en el video. Y también lo que es muy interesante es que el día de hoy no teníamos evento económico relevante programado, y a pesar de ello tuvimos estos dos casos que vamos a estar platicando. Vamos a iniciar con el caso del movimiento a la baja. Para ello iniciaremos con los elementos de análisis. Muy bien, el día de hoy, todavía previo a la jornada operativa, aquí a las 7 de la mañana, nosotros veíamos que el último movimiento que teníamos del precio era esta continuidad de avance alcista, e incluso nosotros teníamos que en ese momento todavía aquí arriba veíamos esto como liquidez en abandono objetivo, y estábamos viendo que justamente se podía dar aquí en la zona de la media un comportamiento en la EMA para venir a buscar lo que era esta liquidez, lo cual efectivamente sucede. Vemos que el precio nos hace la envolvencia de esta última vela bajista a través de esta vela verde, y ahí teníamos pues el escenario confirmado como para ir a buscar esta liquidez en abandono. No obstante, nosotros decidimos no ejecutar en ese momento. ¿Por qué razón? Pues como hemos dicho ya, este día no tenía evento económico relevante y por lo tanto este movimiento no iba a estar respaldado por la volatilidad ER, es decir, no podíamos esperar que a partir de este cierre el precio se moviera agresivamente al alza. Teníamos que esperar una segunda confirmación para poder añadirnos en todo caso en un movimiento ascendente. Como vemos, lo que sucede es lo contrario. A las 8 de la mañana el precio genera esta vela bajista demasiado agresiva que termina dándonos un cruce de dirección bajista. Aquí podemos ver la importancia del manejo que tenemos sobre la condición del gráfico cuando no existe volatilidad derivada de ER. Ese manejo nos salva de llevarnos un stop loss aquí inmediatamente una vez que la jornada operativa empezaba, ¿no? Bueno, ya una vez que veíamos este movimiento bajista muy fuerte, comenzábamos a buscar elementos para definir qué íbamos a hacer el día de hoy, y lo que pudimos observar fue que se estaba generando mucho volumen en esa vela de las 8 de la mañana. Esa vela de las 8 de la mañana prácticamente nos estaba construyendo volumen climático. Una vez que ya teníamos ese volumen climático, nuestra idea fue ventas. Para ello necesitábamos que el precio nos marcara un comportamiento de continuidad. Así que buscábamos desde 5 minutos ese comportamiento. Ya una vez ubicados en 5 minutos, podíamos ver o marcar cómo es que el precio desde este máximo hasta este mínimo nos estaba dando un movimiento único bajista. A partir de que el precio generaba esta vela verde de aquí, nosotros podíamos ya ver que nuestro escenario de continuidad se formaba. Como podemos observar, una vez que cierra esta vela verde, tenemos en este mínimo la formación del último mínimo válido, y posteriormente, cuando el precio empezaba a construir esta vela y se encontraba cercana a concluir, veíamos que aquí teníamos el probable último máximo válido.
antes de que cerrara esta vela, pues ya podíamos tomar este desplazamiento y proyectarlo para intentar determinar hasta dónde podría el precio llegar. Veíamos que el precio tenía un movimiento bastante amplio por proyectar y se antojaba interesante buscar ejecutar la venta. Adicionalmente de ver esto en 5 minutos, nosotros estábamos viendo desde 30 minutos que teníamos otros elementos que podíamos añadir a nuestro análisis con la intención de validar que el precio efectivamente podía llegar más abajo. Y ese elemento era simplemente estos dos mínimos que tenemos aquí muy cercanos, que fungen como liquidez objetivo, la cual se encontraba por arriba del extremo de la proyección, y pues eso nos daba indicio de que se podía venir a consumir para buscar seguir bajando. De vuelta en 5 minutos, veíamos que el precio estaba cerrando todavía antes del mínimo de esta vela. Aquí vale la pena hacer la mención de que si en un setup de continuidad se forma el mínimo y el máximo sin indicio de envolvencia de la última vela bajista, podemos tomar después del máximo la siguiente vela bajista como válida para poder ejecutar desde ese momento. Lo voy a tratar de explicar diferente. Es decir, no necesito que el cierre de esta vela termine por debajo del mínimo de esta de aquí. Y eso, repito, simplemente por el hecho de que el último máximo probable válido se genera sin indicio de la envolvencia de la última vela bajista que nos dejó el último mínimo válido. Bueno, eso es muy importante para dejar aquí comentado, y es que nosotros podíamos incluso haber ejecutado desde el cierre de esta vela. Podíamos haber establecido nuestra posición corta considerando este cierre y este máximo como stop loss, lo cual pues nos hubiera permitido tener un mejor punto de entrada y salir incluso más rápido de mercado, o si hubiéramos dejado correr la operación, sacarle más beneficio al movimiento. No obstante, vemos realmente que nosotros decidimos ejecutar hasta el cierre de la siguiente vela, hasta tener aquí este movimiento de avance. Ahí fue donde nosotros decidimos ejecutar y consideramos entonces a partir de ahí nuestra posición ideal, tomando como stop loss el máximo de esta vela para calcular el 1 a 1 y posteriormente, considerando comisiones, tener el 1 a 1 real. Vemos que el movimiento sucede demasiado rápido, prácticamente en cuestión de 1 y 2 velas. Ya teníamos al precio en TP, ya había alcanzado la liquidez objetivo que habíamos marcado, y eso sucedió prácticamente por el respaldo del volumen climático que se había generado desde el IQ Option. Entonces aquí es importante mencionar esta parte, cómo a pesar de no tener volatilidad de evento económico relevante, podemos entrar a mercado respaldados por el volumen, y también el volumen nos va en un momento dado a dar movimientos fuertes y agresivos. ¿De acuerdo? Bien, lo último que hay que decir sobre esta ejecución es que al calcular nosotros nuestra relación 1 a 1 real, veíamos que el punto de TP se encontraba por arriba de la proyección, lo cual nos permitía en un momento dado tener mayor certeza de que estábamos bien posicionados y había mayor grado de seguridad en que la operación se cumpliera. Incluso vemos que el TP también estaba por arriba de la liquidez objetivo. De acuerdo, hasta ahí queda lo que había que comentar sobre la primera operación, y vamos a ver ahora lo que se tenía para más adelante. Fíjense que ya aquí en lo que sucedió después veíamos que
después de la liquidez objetivo marcada aquí, existía un order block decisional, una zona de demanda con carácter de decisional. Vemos desde 30 minutos como tenemos aquí la vela de order block, incluso aquí con su pequeño imbalance. Y si nosotros nos íbamos a una hora, igualmente podíamos confirmar la existencia de ese order block o zona de demanda de tipo decisional. Para poder ver la confirmación desde una hora, necesitamos entender que este movimiento estaba liberado. Observen cómo se alcanza este máximo, luego el precio baja hasta este punto de aquí y entonces aquí tenemos ya lo que es la vela de order block de tipo decisional. Igualmente tenemos el mismo imbalance ahí pequeñito que nos validaba desde una hora que lo que estábamos viendo como zona de demanda en 30 minutos era correcto. Bien, entonces vamos a darnos cuenta que una vez que el precio nos daba este movimiento así bastante agresivo y seguía bajando en cumplimiento de la toma de liquidez que tenía aquí, también nos estaba sacando la liquidez de este mínimo y justo se enfrentaba a lo que era esta zona de demanda decisional. Vemos cómo con esta vela llega y saca esas dos puntos de liquidez, es decir, este que teníamos marcado aquí y este siguiente, y posteriormente con esta vela viene a meterse al decisional, le toma la liquidez a la vela que había sacado previamente liquidez de los dos puntos y más adelante con esta velita verde de aquí vemos que se da la confirmación de esa toma de liquidez. Entonces en este punto teníamos lo que se puede considerar como toma de liquidez a distribución objetivo directa. Y es que a partir de que el precio da este cruce de dirección bajista, él estaba buscando distribuir hacia un objetivo. Ese objetivo termina siendo esta zona de liquidez y este mínimo de aquí. Ya una vez que llega y distribuye ahí, hace la toma de liquidez con una confirmación directa. Así que al cierre de esta vela nosotros podíamos establecer de manera inmediata una posición long. Y aquí simplemente había que buscar qué teníamos por arriba. Nosotros veíamos por la parte alta, desde 30 minutos se observaba esta vela que aparentemente podía ser un order block o zona de oferta. No obstante, dado que no se confirmaba desde una hora, quedaba marcada como inducción. Y hallábamos también abajo de esa inducción pues un imbalance. De manera tal que había posibilidades de que el precio se desplazara hacia buscar estos objetivos. Aquí hay que mencionar que teníamos la media interfiriendo en el movimiento hacia estos objetivos y teníamos entonces que esperar a ver cómo se comportaba el precio una vez que llegara a la media. Lo que podemos ver es que una vez que el precio llega a la media, nos da el comportamiento de envolvencia de la última vela alcista, ¿sí? Lo cual entonces pues nosotros a partir de aquí vamos a entender como la toma de liquidez de otra distribución objetivo, es decir, a partir de que el precio cierra aquí va a buscar a la media para distribuir en ella. Asimismo, vamos nosotros a comenzar a considerar que estos escenarios de toma de liquidez a distribución objetivo, ya sea con envolvencia o de forma directa, son escenarios que debemos ejecutar a mercado.
y en todo caso poner atención a lo que suceda cuando el precio llegue a la media, porque prácticamente para el día de hoy, una vez que el precio llega a la media, nosotros teníamos que tomar tres posibles decisiones. Una, cerrar cuando el precio llegara a la media para buscar sacar ese beneficio. Dos, esperar a ver lo que sucede aquí, y una vez que el precio cerraba con cuerpo por debajo de este mínimo, cerrar llevándonos un objetivo limitado. O tres, haber posicionado el punto de stop loss en punto de break even y pues simplemente esperar a que sucediera la continuación del precio al alza o nos sacara en empate. Bueno, ya están comentados todos los puntos interesantes de lo que sucedió el día de hoy, así que vamos a vernos en un video más adelante. Hasta luego.